¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días y buenos mates. Hoy vamos a hablar sobre las dificultades, los conflictos que se presentan en la convivencia escolar. ¿Qué significa intervenir pedagógicamente? Y pensamos también por qué es interesante convocar a los alumnos para que participen en las decisiones y en las soluciones. Así nos presentamos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Estará con nosotros la doctora Karina Kaplan y se refiere a por qué muchas veces la convivencia se asocia a la violencia. Tendremos también la palabra de Federico Galeana, integrante de Opus 4, que se va a referir a los aspectos gratos y los complejos de la convivencia. Conoceremos cómo funcionan los consejos de convivencia en el Isauro, Arancibia, y también estará con nosotros Eduardo Gellerman, director general del Colegio ECOS. Como muchas veces, también hoy vamos al cine. Voy a recibir a mis primeras invitadas. ¿Cómo les va? Hola. Beatriz Greco es licenciada en Filosofía, Ciencias Sociales, y Marina Lerner, licenciada en Psicología. Bueno, bienvenidas. A ver, ¿por dónde arrancamos? Muchas veces pensamos que hay términos que son en realidad relativamente nuevos. Quiero decir, a mediados del siglo pasado no se hablaba en términos de convivencia, ¿no? ¿De qué se hablaba? Bueno, yo creo que efectivamente que en términos históricos no hace tanto tiempo que nos comenzamos a preocupar por la convivencia en la escuela. Y esto creo que si lo pensamos en esta perspectiva histórica es porque la escuela desde sus inicios no fue pensada en términos de que también había ahí un enseñar a convivir necesario, requerido. Que esto también formaba parte de los objetivos de la escuela. Exactamente. Claro. Sí, del momento que hay alumnos y que hay docentes y que, digamos, hay una escuela y vemos que el vínculo no funciona, que la construcción de la autoridad pedagógica se dificulta, es ahí donde se empieza a hablar de convivencia escolar, es ver de qué manera podemos realmente aportar para poder acompañar a los chicos a aprender a convivir con el resto, porque esto se aprende. Claro, este es un punto ya importante, ¿no? Esto se aprende y eso seguramente quiere decir que se enseña. A mediados del siglo pasado todavía, y quizás más, se hablaba en términos de disciplina, ¿no? De problemas de conducta. ¿Tuvimos algún riesgo de bandeo, quiero decir, de pasar de esa escuela autoritaria a lo que a lo mejor hoy proponemos, que es una escuela en la que haya una convivencia más democrática? En el medio, ¿qué hubo? Quiero decir, hay algunos autores que hablan incluso de la escuela de la impunidad. ¿Algo de eso pasó? Hubo cierto... Yo venía pensando que en realidad creo que es bien importante situarnos en qué punto histórico estamos. Creo que estamos en un cambio de paradigma, realmente en un cambio desde aquella escuela autoritaria que todavía pervive y persiste. No es que ya está, la superamos. Es como si fuera un modelo que permanentemente estamos revisando. Pensemos que la ley 1420 impide el castigo corporal. De modo que fíjate que históricamente realmente estamos en una construcción que empieza en las últimas décadas a hacer lugar a la convivencia como un objeto de trabajo. Pero no solo porque hay problemas de convivencia o porque hay violencia, sino porque la convivencia tiene que entrar como una dimensión más de la enseñanza y del aprendizaje. Es esperable, en realidad, en un punto que en un espacio en el que conviven tantos y conviven generaciones también, haya algunos conflictos de convivencia, ¿es así? Sí, seguro. Es decir, tenemos que pensar que la convivencia no es espontánea, la convivencia se construye, y esto es fundamental, el rol del adulto. La convivencia, como dice Beatriz, se enseña y se aprende.
Uno en un país democrático nace con derechos, pero aprender a convivir con el otro aprendemos. Y esto es fundamental, el rol de nosotros los adultos con las nuevas generaciones. El conflicto está. El conflicto, es decir, querer negar el conflicto es negar la singularidad que se da en lo colectivo, porque lo colectivo implica también la singularidad de cada uno. Ahora, la negación del conflicto, sí, esto que vos traes, se da muchas veces, quizás porque a los docentes, les da vergüenza, si es una escuela privada, da vergüenza que trascienda algo que ha ocurrido. ¿Por qué hay negación? Yo creo que hay negación del conflicto porque básicamente el formato de la escuela y también el formato de la sociedad nos ha llevado a considerar que la emergencia del conflicto es negativo, es algo que hay que sacar como un obstáculo y una cierta ilusión de que todo tiene que ir sobre rieles, cuando lo que sabemos es que el conflicto es oportunidad para aprender. Pero yo me quedé pensando en algo que vos decías en torno a la convivencia como objeto de enseñanza y de aprendizaje. Somos los adultos que tenemos que aprender también de una manera realmente novedosa a construir otra forma de autoridad pedagógica. Es decir, no es solo que los chicos tienen que aprender maneras democráticas de convivir. Los adultos tenemos que hacer un fuerte trabajo sobre nosotros mismos, los docentes, los directivos, para pensar un ejercicio de autoridad responsable frente a la formación de otros, pero con otros sentidos, ¿no? Vamos a volver sobre el tema de la autoridad. Nos vamos a escuchar a la doctora Karina Kaplan, porque efectivamente cuando se habla de convivencia, inmediatamente se la asocia con violencia. La convivencia es un modo de vivir juntos democráticamente en la escuela. Cuando uno habla de convivencia se refiere a cómo pasar tanto tiempo juntos del modo más dialógico posible. Lo que sí sucede es que cuando uno habla de adolescentes y de jóvenes, entre ellos hay ciertas rivalidades, hay conflictividades, entonces a veces esa conflictividad deviene en violencia. No hay que confundir conflicto y violencia, no todos los conflictos derivan en formas de pelea, sea ya violencia física o violencia simbólica, es decir, peleas a través de piñas y golpes o insultos, cargadas, que son bastante frecuentes entre los adolescentes. Entonces, algunas formas de conflictividad, de violencias latentes, luego se transforman en formas de explosión de esa conflictividad. Lo que nosotros hemos observado que en general, más que violencia física, lo que existe en la escuela secundaria entre los jóvenes es violencia simbólica. Insultos por ser homosexual, insultos por tener un color de piel distinto. De hecho, cuando trabajo con los docentes les hago el siguiente ejercicio. Cuando uno ve los colores de los lápices en las cartucheras y hace el ejercicio de sacar un lápiz y preguntar por el color de piel, ese color de piel es una piel rosada, una piel legitimada, muy valorada en nuestras sociedades, y las pieles que son más morenas, que son de la mayoría de nosotros, son pieles más inferiorizadas. Y entonces, por ejemplo, a veces los estudiantes te dicen: le pegué porque es negro, le pegué porque es villero, le pegué porque tiene un color de piel que no coincide con ese ideal que es de superioridad. Entonces, antes la escuela era peor que la de ahora. Yo creo que nosotros tenemos una escuela más democrática, porque el castigo físico, por ejemplo, en la literatura general, universal, y en la literatura pedagógica era incluso del maestro, que es una figura de autoridad hacia los niños. Regletas, maíces, golpes físicos, y eso se consideraba educativo, es decir, que había una especie de pedagogía del castigo, donde los cuerpos de los niños nos pertenecían a los adultos y el maestro, como figura autorizada, tenía la potestad de tener el cuerpo del niño y violentarlo. Entonces, si vos me preguntás, ahora hay menos violencia que antes. Lo que sí hay es por supuesto que existe una cultura de violencia en muchas familias, física. Los maestros reconocen marcas corporales de cuerpos lastimados, cuerpos heridos, dañados físicamente.
de los niños y de los jóvenes, pero lo cierto es que ahora lo que se reconoce más como violencia es la violencia simbólica, es decir, esta que tiene que ver con formas de relación, humillaciones, sentimientos de vergüenza, faltas de respeto. Todos queremos ser líderes en los grupos y nadie quiere estar excluido del grupo, entonces eso es universal, eso sucede en todos los grupos, sea de clase alta, sea de clase media o sea de clase baja. Lo que sí sucede es que hay un principio de criminalización, que se cree que los jóvenes de sectores populares son más violentos naturalmente, porque se los considera como amenazantes, más peligrosos en la sociedad. En realidad es una mirada social que se construye como estigma respecto de los jóvenes de sectores populares. Pero cuando uno analiza la violencia física y simbólica es muy similar en todos los adolescentes. Pero claro, las formas de violencia fuera de la escuela son distintas. Por ejemplo, muchos profesores nos decían que hay chicos que salen de la escuela y son muertos por rastrillaje policial, por alguna bala perdida. Nosotros hace poco hicimos el último de los grupos focales, entrevistas grupales a jóvenes que ponemos a discutir sobre las cuestiones de convivencia y violencia en la escuela. Esa es nuestra investigación principal. Y nos decían que en los últimos años habían muerto 10 chicos de su escuela. Y ellos pueden darte nombre y apellido, pueden decirte en qué situaciones. Y eso es muy doloroso para la escuela. Para nosotros la violencia es un dolor social. Bueno, Karina Kaplan hacía referencia a la pedagogía del castigo, de la amenaza, que en realidad lleva a obedecer por miedo. ¿Eso sirve? Eso no educa. Es cuando planteamos justamente que ahora hay que repensar la construcción de la autoridad en esta época, estamos justamente pensando en cuál es la autoridad que legitima a un niño, un joven. La autoridad tiene que ser legitimada. Y cuáles son las condiciones que hoy un joven legitima en un adulto la autoridad. Cuando la autoridad se presenta al lado del poder, de la coerción, no es aceptada por las nuevas generaciones, ni tampoco por otro adulto, porque los jóvenes tampoco es que son tan diferentes con respecto a este tema. Un adulto tampoco acepta la autoridad de otro asociada al poder. Lo que genera miedo no genera autoridad. Justamente la construcción de la autoridad hoy está pensado en un vínculo de confianza. Hoy un chico sabe que maltratarlo es ilegal. Y esto es importante, esto es un logro que nuestro país tuvo por todo el trabajo que ha hecho en relación a los derechos de los niños y adolescentes. Hoy sabe un joven que eso está mal y un niño también lo sabe de muy chiquitito. Y esto es interesante. En relación a esto es importante que los docentes, los padres sepan que los chicos están amparados por los derechos del niño y que son sujetos de derecho. En la escuela y fuera de la escuela. En la escuela y fuera de la escuela. Dentro de la escuela también un niño sabe que el maltrato no corresponde del lado de la autoridad. Entonces es importante plantearnos y preguntarnos hoy cómo se legitima la autoridad y desde qué lugar la construimos. A lo largo del programa vamos a hablar de estos aspectos relacionados con la formación docente, la participación de los alumnos en los consejos de convivencia, en los acuerdos. Y en el próximo bloque hablaremos con Eduardo Gellerman sobre cómo es la convivencia puntualmente en la Escuela ECOS. Es cada día una aventura, aprender a enseñar a aprender, reconocernos como necesarios, con derecho a crecer.